Bienvenidas a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Atis y en el vídeo de hoy vamos a hacer la reseña de la saga de manga Orange de Ichigo Takano. Me ha parecido muy guay empezar este mayo sci-fi con la reseña de esta saga de manga porque lo que muchos no saben es que es una saga de ciencia ficción precisamente. Muchos pensarán que Orange, quizá por sus portadas, sea más una historia de amor de instituto, y también lo es, pero tiene un gran componente de ciencia ficción. Y es que no hay nada que represente más el género que los viajes en el tiempo. Entonces voy a comenzar hablándoos de la historia en plan más general y luego ya iremos un poco tomo por tomo o arco por arco hablando más detenidamente. Orange es una saga de mangas que actualmente está completamente finalizada con 7 tomos en castellano. Empezó su publicación en 2012 y yo creo que me la leí pocos años más tarde. O sea, yo me la leí casi al principio, me encantó y luego estos últimos años, si no me equivoco en 2019 y el pasado 2023, se publicaron 2 tomos extra. La historia original eran 5 tomos y luego hubo 2 tomos más. La premisa de esta historia es muy sencilla y a la vez interesantísima. Y es la historia de Naho, una chica que el día que empieza el nuevo curso del instituto le llegan unas cartas que están escritas nada más y nada menos que por ella misma, pero desde el futuro. En estas cartas ella irá relatándole a modo de diario lo que pasó esos días. Además, la Naho del futuro le pedirá que cambie algunas de las cosas que hizo. ¿Por qué? Pues con el objetivo de que el chico nuevo que ese día va a conocer y que acabará convirtiéndose en una persona muy importante para ella, Kakeru, no sufra un trágico destino. A partir de ahí llegan las dudas y las indecisiones. ¿Hacemos caso a lo que dice la carta? ¿Es realmente una carta de mi yo del futuro? ¿Y qué pasa si no le hago caso? ¿Qué consecuencias puede tener? Porque al final ella no sabe cuál va a ser el problema o el destino al que se enfrenta este chico. Entonces ahí empezaremos a jugar con cambiar o no el pasado. A lo largo de los 5 tomos principales se irá desarrollando esta historia y veremos si consiguen o no salvar a Kakeru y qué decisiones van tomando, si deciden seguir a pie de la letra lo que dicen las cartas, si no, cómo va variando, porque claro, una vez ya vas cambiando algunas de las cosas del principio, pues al final no se acaba correspondiendo las últimas cartas con lo que tú estás viviendo. Entonces todo ello que crea, pues digamos que 2 ramas de universo diferentes, pues será lo que vayamos viendo a lo largo de los 5 tomos. Y luego en los 2 tomos extra tendremos por un lado el futuro, digamos, real o el primer futuro, el futuro en el cual han decidido mandarse las cartas al pasado, qué pasó en ese futuro, y por otro lado el futuro resultado de estos 5 tomos de cambios y no cambios en la historia. Entonces, por tanto, es un futuro alternativo. Por tanto, estamos ante una historia que nos habla de la posibilidad de la existencia de los universos paralelos, ¿no? Un universo en el que sí que ha ocurrido esa desgracia y que por tanto provoca que los protagonistas tengan arrepentimientos y quieran que sus yo del pasado cambien cosas y como a la hora de cambiarlo, pues estás cambiando esa línea temporal y por tanto creando otro nuevo futuro y otras nuevas opciones. Y las dos conviven a la vez. Una en la que Kakeru sufre ese final y otra en la que no sabemos si lograrán que lo sufra o no, porque el hecho de cambiar las cosas no quiere decir que vaya a cambiar el resultado. La protagonista es Naho, que con su grupo de amigos acogerán a Kakeru e irán formando una preciosa amistad entre todos. Estos personajes son chulísimos y muy variopintos. Por un lado tenemos a Suwa, que es mi personaje favorito y voy a hablar de él, que se va a notar, y es un chico fantástico, es el mejor amigo de todo el mundo, es un poco el que lleva la energía de todo el grupo, el que lleva los planes, el que siempre se apunta a todo, el que tiene un ojo echado en todo el mundo y ve que todo el mundo esté bien y que secretamente está enamorado de Naho. Por otro lado tenemos a Takako, que es una chica que no se anda con chiquitas y que no va a permitir que nadie se meta con sus amigas. Tiene un poco ese rol protector, un poco serio, pero que siempre está ahí para cuando la necesitan. La otra chica es Azusa y no puede ser más contraria. Es una chica como súper dulce, súper femenina, que todo el rato está como coqueteando, como bromeando, es la alegría de la huerta y además su padre tiene una pastelería. En el lado de los chicos tenemos también a Gita, que es el típico sabelotodo con gafas ahí, que parece que no, las cosas no van con él, pero en realidad es muy observador y siempre está pendiente de lo que le ocurre a sus amigos. Y tiene un rollo un poco raro con Azusa, la verdad.
en el primer tomo, y el hecho que será decisivo en la historia es cuando este grupo, y en concreto Suwa, invitan a Kakeru a ir con ellos al final de clase. Es decir, ven que es un chico nuevo y le dicen vente con nosotros y así nos conocemos. Y este gesto tan bonito, tan de corazón, desencadenará pues una consecuencia horrible. A partir de este momento, Kakeru, que llegaba a este nuevo colegio con esas ganas de empezar de cero, se irá hundiendo en una depresión, en una culpabilidad que irán arrastrándole más y más abajo, y de la que sus amigos no tienen ni idea, o al menos no tenían ni idea hasta que llegaron las cartas. Es gracias a su carta que Naho sabe que lo que han hecho ha sido un error y le han hecho mucho daño a Kakeru. Y de esta forma es también de la que ella sabe que detrás de esa sonrisa se encuentra una persona que está luchando contra unos demonios enormes. Y que, como todas las recuperaciones de una cosa durísima como es una depresión, no es lineal. Hay momentos en los que parece que está muy bien, en los que se siente con fuerzas para seguir, y hay momentos en los que no. Y saber de antemano cuáles van a ser esos momentos hace que puedan ayudarle, pero a veces ella siente que cuando intenta ayudarlo, lo empeora. A partir del segundo tomo, Naho descubrirá que no es la única que ha recibido las cartas, sino que Suwa, su mejor amigo, también las tiene, y que ambos, al principio de una manera descoordinada y a partir de este tomo de una manera mucho más coordinada, están intentando alegrar a Kakeru y alejarle de esos malos pensamientos. Con el avance de la historia irán viendo que el resto de compañeros también ha recibido esas cartas y pondrán en común los conocimientos de todos, porque no todos saben lo mismo. Entonces, gracias a ello, rellenarán algunos blancos de sus propias historias y verán cómo ayudarle en distintos momentos. Pero no siempre las decisiones que toman o que toman sus yos del futuro funcionan, porque a veces incluso tiene consecuencias peores de las que tuvo en la línea temporal original, digamos, y eso les hace dudar de las cartas y en algunos momentos pues simplemente dejarse llevar, actuar como se lo pide el cuerpo en ese momento. Y también hay que tener en cuenta que, claro, como han empezado a cambiar cosas, los resultados también están cambiando. Ya hay hechos que aparecen en las cartas que nunca suceden y otros hechos igual o más dolorosos que sí que llegan a suceder en otro momento. Entonces, ante eso se sienten ciegos, no saben cómo actuar y eso les genera mucha frustración y no saben muy bien qué hacer con las cartas. Pero si al final algo tienen todos en común es que quieren que Kakeru llegue a celebrar esos 26 años con ellos, que esté con ellos en el futuro y que puedan recordar todo lo que han vivido y no vivir con arrepentimiento. De esto va este último tomo. Como digo, además de la historia principal, que se cierra completamente en estos 5 tomos, hay un tomo extra, el sexto, que cuenta qué fue después de la muerte de Kakeru en la línea original. En este caso, Suwa y Naho se han alejado después de la muerte de Kakeru y Suwa quiere acercarse a ella de nuevo porque la echa de menos, porque eran mejores amigos y porque evidentemente estaba enamorado de ella, pero no lo consigue ni bien ni mal. Y finalmente decidirá aplicar algunos de los consejos, algunas de las citas que le hubiera gustado tener a Kakeru con Naho y aplicarlas él. Y de esta manera logra acercarse un poco a Naho y romper esa barrera. Tengo que decir que este tomo me ha gustado y no me ha gustado a la vez porque, como os digo, Suwa es mi personaje favorito, es uno de mis personajes de manga masculinos favoritísimos. De hecho, es que no sé si hay alguno que le supera porque me encanta, me parece una persona extraordinaria. Y en este caso nos cuentan un poco cómo él logró ganarse el corazón de Naho y al principio te dan a entender un poco que es porque hace con ella lo que Kakeru habría hecho con ella, un poco como suplantándole a Kakeru, que es una cosa que a él le perturba mucho durante todos los libros. Es decir, yo estoy con Naho en el futuro, es por mí mismo, es porque ha muerto Kakeru y no le ha quedado otra, y es una cosa que a él pues le pesa mucho. Entonces en esta historia al principio te dan un poco a entender eso y me da mucha rabia. Sí que es verdad que justo en la última página básicamente le viene a decir que lo que le ha terminado de enamorar de él son todas las cosas que ha hecho que no eran las que le enseñó Kakeru. Es decir, las cosas que hizo Suwa por sí mismo y que salieron de sí mismo son las que le han terminado de enamorar y que por eso acaba con él. Y de ahí que le diga que da igual en qué universo estuvieran, da igual que al final Kakeru hubiera sobrevivido, que siempre se habría acabado enamorando de él. Cosa que nos desmiente el tomo 7. Entonces no entiendo absolutamente por nada por qué le dice eso. ¿Solo dice para consolarle? Pues chico, pues no se lo diga solo para consolarle porque me rompes el corazón. O sea, en este tomo 7 sí que han logrado salvar a Kakeru y te cuenta pues qué fue después, desde qué fue después en el instituto con cada uno de los personajes, es decir, cómo cada uno
reaccionó a el haberle salvado, cómo cada uno de ellos se lo tomó, o sea, van como capítulo por capítulo cada uno de los personajes del grupo, y por último, cómo finalmente Kakeru y Naho acabaron juntos y tuvieron un maravilloso hijo y todos felices y comieron perdices. No entiendo, la verdad. Una de las cosas que me ha gustado muchísimo de esta saga, y que lo he mencionado cuando hablaba de Suga, es que hay muchísimos debates éticos que tienen todo el rato sobre si están haciendo las cosas mejor, si están haciendo las cosas peor. Hay mucha culpabilidad, por ejemplo en el caso de Suga, ¿no? De yo tengo a mi mujer porque esta persona murió, soy una persona horrible, y eso hace que se corte de muchas cosas, de nunca le voy a decir a Naho lo que siento por ella, etcétera, porque cree que se lo debe a Kakeru. Aunque sus amigos le dicen, oye, tú también tienes derecho a ser feliz, aunque Kakeru siga vivo, o sea, no tiene nada que ver. Pero él como decide castigarse a sí mismo y quedarse sin Naho en ese sentido, por sentirse mal por todo esto. Y luego, lo que digo, hay muchísimas dudas sobre ¿estamos haciendo las cosas mejor, las estamos haciendo peor, las estamos empeorando? ¿O realmente esta gente del futuro conocía a Kakeru lo suficiente para saber cómo animarle, saber cómo realmente sacarle de esa depresión, o ayudarle, más que sacarles, como ayudarle a sobrellevarla? Y eso es lo que les cuesta un poco también entender, pero me gusta mucho cómo está reflejado, ¿no? Cómo el curarse o el superar un trauma como la muerte de su madre es una cosa que no es lineal, y que hay muchos momentos en el que por más que tú intentes ayudar a esa persona y eso se ve reflejado, no lo vas a lograr, porque no hay manera humana de conseguir que esa persona esté bien en ese momento. No hay forma. Lo único que puedes hacer es afrontar diferente el después, ¿no? Después de esa caída de esa persona, cómo le ayudas a levantarse. Entonces creo que eso trata muy guay todas las fases del duelo, y cómo las recuperaciones y las depresiones muchas veces son más fuertes que las cosas buenas que te estén pasando. O sea, de hecho te hacen no ser capaz de disfrutar del todo de las cosas buenas que te están pasando, y eso se refleja muchísimo en Kakeru. La culpabilidad y el sentir que le debes algo a alguien que ha fallecido, y luego la amistad que forman entre todos, cómo todos intentan ayudar, cada uno desde su personalidad. Entonces, bueno, creo que es una historia súper completa, muy compleja, que no es solamente una historia de amor de instituto, que también lo es, pero no solo eso, no es solamente una historia de ciencia ficción de universos paralelos, que también lo es, pero no es solo eso, es una historia muy humana con muchos sentimientos. En concreto, es verdad que yo con la protagonista, con Naho, no encajaba mucho, porque me parece un poco la típica protagonista de soy yo, un poco pan sin sal, que se deja llevar un poco por los acontecimientos, que le cuesta decir lo que piensa porque es súper buena y solo quiere que todo el mundo esté bien y no es capaz de decir lo que quiere, y eso me pone un poco de los nervios. Pero contando el hecho de que se enamora de Kakeru, aún no entiendo muy bien por qué, porque Kakeru pues es como un chico majo y tal, pero es un poco como que se gustan desde el principio y ya. Y tú es como, vale, ok, pues os amáis. Y luego tienes a Suga, que es maravilloso, perfecto, guapísimo, alto, no sé qué, que se preocupa por ella, que es un chico como, no sé, que tiene una complejidad muy interesante, que pues así lo trata la autora. En fin, no quiero ni hablar del tema de cómo trata a Suga la autora. Pero bueno, entiendo que por supuesto Kakeru es una persona que carga una mochila mental muy grande, pero incluso a buenas... Bueno, en fin, que yo no entiendo muy bien esa atracción y esa relación. La otra me parece mucho más real y mucho más, no sé, tangible. Pero bueno, pues al final, como siempre digo, esta es la historia de la autora y ella contó su historia, la que ella quería. En general, y aunque haya habido tomos que me hayan flojeado un poco más, para mí es una historia de 5 estrellas, yo la recomiendo muchísimo. Como veis, no tengo el primer tomo porque se lo dejé a una compañera, porque ya sabéis que siempre pienso que las buenas historias hay que compartirlas. Y yo de verdad creo que es una historia fantástica para este mayo sci-fi, y para alejarnos un poco, ¿no?, quizá de esa idea que tenemos de que la ciencia ficción tiene que ser esa ciencia ficción dura, con naves, y que creo que hay muchas formas de acercarse a la ciencia ficción, y eso es también lo que hace que sea un género tan interesante. Mencionar, por cierto, que en estos tomos de Tomodomo Ediciones también incluyen al final una historia de la autora que se llama Astronauta en Primavera, y eso sí que es un shoujo clásico a la antigua usanza, 2 hermanas gemelas en busca del amor en el instituto. No tienen más, o sea, a mí tampoco me ha matado, es divertido, está bien y bueno, sin más. Pero bueno, lo bueno que tiene esto es Orange.
Por cierto, dato lo monísimo que es el hijo de Suwa y Naho. Si es que ya lo tienes aquí. Por cierto, muy chulo las notas de la autora en las que comentaba cómo iba dibujando esta historia basada en su ciudad y bueno, lo que iba sintiendo con cada uno de los tomos. Estaba muy chulo también. Y hasta aquí la reseña de hoy. Sé que es una saga bastante conocida porque además, si no me equivoco, también tiene anime, así que es posible que la conozcáis y si no, pues os animo a darle una oportunidad y a darle una oportunidad además con la excusa del mayo sci-fi. Como siempre, os leo en los comentarios, tenéis toda la información en el rinconcito ordenado, podéis darle like al vídeo y si os apetecen más reseñas de manga, pues comentádmelo sin problemas. Como siempre, también podéis suscribiros al canal para vernos en nuevos vídeos.